Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hernán Velázquez. A continuación vamos a hacer un programa en Visual Studio modo consola que nos guarde los datos en un archivo de texto en cualquier ruta de la computadora. Vamos a crear un programa que calcule salarios, que calcule el salario para una persona que trabajó de 1 a 40 horas y que por cada una de esas horas se le van a pagar 50. Y la persona que laboró arriba de 40 horas ya se le va a pagar a 75 cada una de esas horas extras. Procedemos a crear una nueva solución en modo consola y le vamos a poner por nombre salarios. Aceptar. Nos crea la solución y vamos a trabajar en dos partes. Primero vamos a hacerlo todo en modo consola. Si esto nos funciona, entonces vamos a proceder ya a la creación de los archivos de texto, del archivo de texto, perdón. Vamos a declarar variables como horas, el salario de esas horas, horas extras también, y el salario 2 que correspondería a esas horas extras. Lo vamos a trabajar como enteros, entonces declaramos que son variables de tipo integer. Posterior a esto, vamos a solicitar al usuario que ingrese las horas laboradas. Lo hacemos por medio de console.writeLine y le pedimos que ingrese las horas. Ingrese cantidad de horas. Dejamos un espacio, bajamos y esa cantidad de horas las vamos a almacenar dentro de esta variable, dentro de la variable horas. Entonces colocamos acá horas, va a ser igual a console.realLine y ya capturamos ese valor en la variable horas. Bueno, teniendo ya este dato dentro de la variable horas, vamos a proceder a hacer el uso de estructuras de control. Para este caso vamos a usar if-else. If autocompletamos con la tecla tab y le vamos a poner una condición. La condición es que si las horas que se ingresaron son menores o iguales a 40, entonces el salario que también se había declarado arriba va a ser igual a esa cantidad de horas por 50, que es lo que se le va a pagar. Vamos a imprimir un mensaje console.writeLine y vamos a indicar que el salario semanal es, salimos de las comillas, vamos a concatenar la variable salario, que ahora ya trae un valor. De lo contrario, vamos a definir ahora que las horas extras van a ser igual a horas, porque si él trabaja horas extras va a ser igual a esas horas menos 40 por 75, que es lo que se le va a pagar por cada hora extra que haya tenido arriba de 40. Entonces vamos a copiar esta parte y le vamos, bueno, antes de esto vamos a indicar que el salario 2 es igual a horas extras, pero no solo a horas extras, más 40 horas por 50. Ahora sí, vamos a pegar acá el texto de arriba y ese salario ahora el que se va a imprimir es el salario 2. Resumiendo, si las horas eran menores o iguales a 40, el salario correspondía a horas por 50. Entonces, si vamos a imprimir, el salario semanal es igual a salario. De lo contrario, si eran más de 40 horas, lo que vamos a hacer es que como fueron más de 40 horas, serían esas horas menos 40 por 75. Aquí ya nosotros obtuvimos el valor de cada hora extra.
Luego vamos a calcular el salario 2, que corresponde a las horas extras, más las 40 horas que van prácticamente de cajón por 50. Y posterior a esto ya imprimimos el salario semanal, es salario 2. Bueno, vamos a ponerle una pausa al programa para visualizar si está funcionando acorde a lo que necesitamos. Console.readKey y procedemos a correrlo. Esperamos allí un momento que compile. Ingresamos la cantidad de horas. Si trabajó 40 horas por 50 serían 2000. Vamos a pararlo nuevamente. Vamos a correrlo. Le indicamos que si trabajó, por ejemplo, 41 horas, solo para ver la funcionalidad, ya corresponde a un salario de 2075, porque cada hora extra ya es de 75, perdón. La moneda es que acá estamos en Guatemala. Entonces, dependiendo de la moneda que ustedes manejen en su país o donde me estén viendo. Bueno, vamos a proceder ahora a la creación del archivo de texto. En este caso, para trabajar con archivos es necesario importar la librería imports.system.io. Esta librería es la que nos permite a nosotros manejar archivos. Dentro del main tenemos que definir a una ruta, y esta ruta la vamos a declarar de tipo cadena. Dentro de estas comillas es que vamos a colocar la ruta donde nosotros queremos que se almacene el archivo. Posterior a esto, también vamos a declarar una variable que sea escribir de tipo StreamWriter. Adicional, vamos a indicar que escribir va a ser igual a file.appendText, y lo que nos va a anexar esa variable lo va a hacer dentro de ruta. Bueno, posterior a esto nos vamos a dirigir a esta parte, y si podemos ver el console.writeLine es para que nos escriba en la consola. Ahora nosotros también vamos a escribir en el archivo, o lo vamos a almacenar de momento. Entonces vamos a colocar acá escribir.writeLine, ingrese la cantidad de horas, y acá le vamos a concatenar al archivo para que salga impreso en el archivo de texto la variable horas. Luego de esto vamos a calcular el salario, pero el salario que vamos a hacer ahorita es para que se imprima en el archivo de texto. Copiamos esto nuevamente, lo pegamos, solo que ahora en vez de console vamos a sustituirlo por escribir. Lo mismo vamos a hacer si acaso la persona laboró más de 40 horas, solo que acá ya corresponde imprimir el salario 2. Bueno, posterior a esto vamos a usar dos métodos, el método flush y el método close. Ese método flush es el que realmente nos va a escribir la información, porque ahorita se encuentra almacenada la información en el buffer del archivo y luego lo va a vaciar. Entonces lo que necesitamos hacer es el método flush, implementarlo para que escriba la información, y con el método close finalizamos. Entonces ponemos escribir.flush y también colocamos escribir.close. Únicamente nos resta a nosotros colocar la ruta donde queremos que se almacene. Bueno, yo quiero que el archivo me aparezca acá. Vamos a eliminar este. Yo creo que el archivo que estoy trabajando me aparezca acá en la pantalla, en el escritorio, perdón. Para eso yo voy a agarrar este archivo que ya está acá, esta carpeta. Me voy a ir a su ruta, voy a copiar la ruta, y esta ruta la voy a pegar dentro de las comillas, con la diferencia de que todavía tengo que agregar el nombre del archivo que yo voy a trabajar en el escritorio. Entonces le pego una diagonal invertida
y le digo que me cree un archivo llamado salarios.txt. Bueno, procedemos entonces a correr nuevamente. Ejecutamos y acá, si se dan cuenta, en el modo consola me pide la cantidad de horas. Vamos a poner 40 horas, o vamos a poner 38 horas laboradas, y el salario semanal es de 1900. Vamos a cerrar. En este caso vamos a validar primero si creó el archivo y si le guardó la data. Veamos. No lo guardó. ¿Por qué? Porque es necesario, por medio del close, que yo tengo que finalizar la instrucción acá para que realmente me haga el proceso de guardado. Iniciamos nuevamente, ponemos 38 horas, el salario es de 1900, presionamos nuevamente enter, y acá sí tuvo que haber almacenado. Sí, acá está. Miren, ingrese cantidad de horas 38 y el salario semanal es de 1900. Bueno, vamos a hacerlo también para una persona que haya elaborado más de 40 horas. Y en este caso se va a escribir en la parte de abajo del dato que ya tenemos almacenado. Veamos nuevamente. Iniciamos, ponemos cantidad de horas 50, presionamos enter y es 2750 el salario. Presionamos nuevamente enter para que ya nos almacene ese dato en el archivo de texto, y vamos a verificar. Y como pueden ver, acá está, ¿sí? Entonces, de esta manera es como uno puede crear archivos, programas en Visual Studio y que exporten la data hacia un archivo de texto en cualquier ruta que ustedes deseen ponerlo. Solamente para tener presente que una cosa es lo que se muestra en la consola y otra cosa es lo que realmente se va a escribir en el archivo. Tienen que tener presente eso. Esto lo está mostrando en pantalla y esto es lo que se va a almacenar en el archivo. Espero que este video les sea de mucha ayuda y nos vemos pronto con un video más de programación en Visual Studio. Gracias por su atención.